Ahora conocemos Margarita. ¿Qué fue Margarita? En la tele. Una persona que tenía. Y Margarita nos sirve de ejemplo cuando hablamos de trastornos de la hormona del crecimiento y alteraciones de los receptores del factor de crecimiento. Margarita va a tener más gasto cardíaco y por lo tanto mayor índice cardíaco. Sí, es, o sea, al ser una persona más pequeña. Pero tenía 58 años, no 62 años, 1970. Por el. No, va a tener menos, porque, bueno, si se compara con una persona más grande, en tamaño de superficie, sí va a tener menos, pero el índice cardíaco, a lo que entendí es que se adapta a cada persona, o sea, no es un valor tan amplio como el gasto cardíaco. Doc, ¿qué opinas? Supongo que tendría menor gasto cardíaco, ¿no? Por los Porque está defectos. chiquito. Podría ser. ¿Tienes menor gasto cardíaco? Ahí es Alonso. Pues creo que por tener un menor volumen sanguíneo, bueno, el gasto cardíaco sería menor también, pero su índice también cardíaco. Pues es lo mismo, nada más que el otro es el índice cardíaco es mililitros por minuto por metro cuadrado de superficie corporal. Hay una fórmula para calcular superficie corporal. No la tengo en mente en el momento, pero se las traigo mañana. Más bien, no he podido memorizarla porque eso lo utilizamos luego con los pediátricos. O sea, yo la utilizo con los pediátricos. Los días sábados tengo ciencias pediátricas, estoy calculando aguas con superficie corporal, líquidos. Entonces, Margarito tiene menos gasto cardíaco y menos índice cardíaco. ¿Qué opinan de acá? ¿Sí? Disminuye la superficie. Bueno, es que justo si disminuye la superficie corporal, como es inversamente proporcional, sería mayor el índice cardíaco. Yo esperaría que fuera mayor, pero depende de las características del paciente. Un ser humano, un niño, un recién nacido, un adulto tiene 5 litros distribuidos de diferente manera de acuerdo a la superficie corporal. Pero ¿qué pasa si a esta persona, por lo que nos has comentado, enferma? Pues hay una. El gasto cardíaco es mayor, menor o igual. El gasto cardíaco es mayor, menor o igual. ¿Y de qué depende? El gasto cardíaco sería mayor porque empieza a pedir más, el cuerpo está exigiendo más, una demanda metabólica muchísimo mayor, entonces la mayor demanda metabólica, más gasto cardíaco también. Excelente. Depende mucho del metabolismo de la persona. Una persona enferma, imagínate que trabaje más su cuerpo, el hipertiroidismo. ¿Sí? Entonces, el índice cardíaco y el gasto cardíaco va a depender de la demanda metabólica del cuerpo. Entonces, Margarito tenía 5 litros también y tenía de 2 a 3 mililitros por minuto por metro cuadrado de superficie corporal. Bueno, ahora ya avanzando el tema con la edad de Margarita, que tenía 58, creo que escuché. Aquí el director nos enseña la relación que tiene el gasto cardíaco con la edad. Y tenemos esta gráfica donde el eje de las X representa la edad en años, el eje de las Y es el índice cardíaco o el gasto cardíaco, lo podemos tomar como el gasto cardíaco. Tenemos que a la edad de 10 años hay un aumento del gasto cardíaco, hay un gran aumento del gasto cardíaco, pasando por más de los 4 litros, pero conforme avanza. ¿Por qué en los primeros 10 años tiene un gasto cardíaco sorprendente? Está por arriba de lo normal. Porque pues los niños son muy activos, entonces su demanda metabólica aumenta y eso. Muy bien, los niños son muy activos y aparte están en procesos de crecimiento, entonces es una demanda metabólica. Nos vamos al otro extremo. ¿Qué pasa con el gasto cardíaco en una persona que tiene un tumor en donde quiera que sea? Cáncer. El gasto cardíaco está aumentado, está disminuido, está normal. El corazón trabaja más, trabaja menos, trabaja igual. ¿Aumentado? ¿Aumentado por qué? Porque la masa tumoral está exigiendo más sangre. Porque es tragona, la masa tumoral es tragona, o sea, todos los nutrientes, y por eso, ¿qué espero en un tumor? Que esté muy vascularizado, que esté poco vascularizado, que sea igual al tejido. Muy vascularizado. Muy vascularizado, ¿de qué depende que esté muy vascularizado?
Que genera factores de... Factores de Por crecimiento. el factor o el mecanismo a largo plazo del control local del tejido. Ellos llevan también su propio tejido y por lo tanto, si me hace falta oxígeno y si me hace falta nutrientes, pues formo más vasos. Y entonces un tumor extirpado es muy difícil porque está muy vascularizado y se puede desangrar en el momento de cortar. Son muy ricos y sí, el gasto cardíaco está aumentado y por eso entonces, ¿cómo espero ver a una persona con un tumor maligno? Cansado, sí, falta de fuerzas de hacer las cosas, falta de ganas de hacer las cosas, si yo más tiene y adivinante. Tengo unos compañeros que hacían futuro dinámico, astenia y adivinante. ¿Qué más? ¿Cómo esperarías más encontrar a esa persona? Pérdida de peso involuntaria. Pérdida de peso involuntaria. Todo se lo está ganando el tumor y entonces todos esos mecanismos que ya conocen ustedes de gluconeogenes, gluconeogenes y glucólisis están alterados. Entonces la persona todo tipo está en una etapa catabólica. Acuérdense del ciclo de Krebs, una catabólica. ¿Cómo se llama esa palabra que lleva de los dos ciclos de Krebs? Ambigólico. ¿Cómo? Ambigólico. Anabólico. Está catabólico y el tumor está anabólico. Entonces están empezando a perder peso muy rápido. Y entonces cuando ustedes me quieran hacer chascarrillo a una persona, si les gusta el humor negro, oye, ¿estás enamorado o tienes cáncer? En el enamoramiento también pierden peso. Por instinto animal, los animales pierden peso cuando están enamorados. Dicen que los hombres también. ¿Por qué, doctora? ¿Los animales pierden peso cuando están enamorados? ¿Cómo lo podrías explicar fisiológicamente? ¿O por qué el hombre enamorado es tan frágil, no duerme? Yo creo que está todo el tiempo más como activo y, o sea, relacionado con el gasto, pensaría que tal vez su metabolismo está aumentado. Está más aumentado por las neuronas y experimentos. El metabolismo está ligeramente aumentado, es más por instinto. Usemos esa palabra, por antecedentes filogenéticos. Dejan de comer igual. Entonces están perdiendo peso. Entonces ya son tres puntos que les puedes preguntar. ¿Estás enamorado? ¿Eres diabético? ¿Tienes cáncer? Y se puede explicar. ¿Qué más, doctora? Sí se comprende, entonces me da gusto que sí se comprenda hasta el momento de qué depende el gasto cardíaco. Entonces conforme, a los 10 años aumenta y conforme avanza la edad va disminuyendo. Esto nos hace entender que el gasto cardíaco, que la actividad metabólica regula completamente el gasto cardíaco. Es por ello que a la edad de 80 años el gasto cardíaco pues disminuye hasta aproximadamente 2.4 litros sobre el minuto y pues sí, ya resumiendo, nos hace entender que obviamente un niño va a pedir y a exigir más demanda a todo su cuerpo ya que está en crecimiento, tiene más actividad física, y a una persona que ya tiene 80 años y está más grande o en general cuando se entra a la vejez, la actividad física y la actividad en general disminuye, entonces el metabolismo pues disminuye y la masa muscular también disminuye, entonces todos esos factores van a hacer que el gasto cardíaco de una persona sea muchísimo menor que el de un niño o de una persona más, el gasto cardíaco de una persona vieja al gasto cardíaco de una persona más joven. Ahora, ya también esto ya lo vimos, pero es la ley de Frank-Starling, es el mecanismo que nos ayuda. Ustedes le dijeron que estaba clara la ley de Frank-Starling. Esto también ya lo vimos. Ustedes le dijeron que no había dudas. Bueno, y ya aquí como para resumir lo que vimos del gasto cardíaco en esta imagen, empezando con el gasto cardíaco que representa el corazón izquierdo, pues como dijimos va a salir hacia la aorta y va a ir hacia la circulación sistémica. Este gasto cardíaco se va a repartir entre las diferentes estructuras. Espero que aquí vemos diferentes porcentajes. Por ejemplo, el encéfalo va a llevarse un 14% del gasto cardíaco. Esto porque pues sabemos que él exige una demanda muy grande de oxígeno y de glucosa, entonces todo el tiempo por eso es un poco elevado el porcentaje, sin embargo no es tanto, ya que no es tanta masa, o no tiene un tamaño tan grande. El corazón exige un 4%, la circulación esplácnica un 27%, este es el más grande, ya que conlleva diferentes órganos y esto hace que el tamaño aumente.
Entonces el gasto cardíaco aumenta, los riñones un 22%. Esto no es tanto por su tamaño, porque pues, si los vemos no son tan grandes esto es más por la función que tiene el riñón, que es de filtrar, lo que ya habíamos visto. Entonces ocupa grandes cantidades de flujo sanguíneo y grandes cantidades de presión. Esto hace que el gasto cardíaco por ende aumente hasta casi igualar, parecido al de la circulación esplénica. El músculo inactivo no es tanto, es un 15%, sin embargo, este puede aumentar muchísimo en la actividad física. Y la piel y otros tejidos es de un 18%. Todos estos valores van a sumarnos un 100% que van a después regresar hacia el corazón, ya denominándolos como retorno venoso, que van a llegar al corazón derecho, por la vena cava, la aurícula derecha y hasta llegar a los pulmones y nuevamente hacia el corazón izquierdo y se vuelve a repetir todo el ciclo. Es por ello que decíamos que son cantidades, deben ser cantidades iguales. Y arriba menciona que el gasto cardíaco es igual al flujo sanguíneo tisular total. Es también lo que ya mencionamos. Ahora, por un dulce, alguien quiere pasar voluntariamente, quiere pasar a explicar esta imagen. No. Bueno, no, levantó la mano el doctor. Entonces en lo que llega el doctor, podemos comprender ya hasta estos momentos la circulación menor y la circulación mayor. Si en dado caso yo fuera un eritrocito, les pido que me den un tour desde mi llegada a la aorta hasta el corazón derecho. Desde la aorta, Ya la doctora hizo un recorrido rápido. pues sería aorta, la aorta abdominal. Dices, mire señor eritrocito, se va y va a subir aquí. Pero ahí no le dobla, le da para acá. Hay una curva, se llama la avenida del Callado Aórtico. Hay 3 salidas, señor. Tronco braquiocefálico, subclavia y yugular, pero por ahí no. Esa te va a llevar allá hasta el mero sistema y allá está el patrón, allá no molestes para nada, te sigues. Y vas a bajar una pendiente, vas a bajar. ¿Por qué les pregunto esto? Porque vamos a empezar a ver 2 patologías importantes y aquí la doctora lo ha mencionado. Si yo no comprendo todo, bueno, no se lo comprendan, que se memoricen todo ese circuito, no vamos a poder comprender cuando le aumentemos la presión de la aurícula derecha, o quién me puede aumentar la presión de la aurícula derecha y le va a pegar al retorno venoso. Pero bueno, discúlpanos por tenernos preparados. Pues es bastante simple la imagen, nada más es la relación proporcional y paralela de cómo el gasto cardíaco aumenta conforme y también el consumo de oxígeno va aumentando conforme es necesaria la actividad metabólica del cuerpo. Entonces, conforme el trabajo del corazón va aumentando, el gasto cardíaco también aumenta junto con el consumo de oxígeno y es una relación paralela tal cual. Muy bien, aumenta el gas, aumenta el metabolismo. Entonces hay muchas condiciones que van a aumentar el metabolismo. La enfermedad aumenta el metabolismo, dependiendo del tipo de enfermedad, así va a aumentar el metabolismo y por lo tanto el tejido enfermo come más. ¿Para qué? Para que se tiene que aumentar el gasto para que el aporte de nutrientes y de energía sea suficiente para que ese tejido pueda sanar. ¿De qué depende? ¿Qué factores me pueden facilitar? Porque no solamente, ya está ahí abajo ocupando más oxígeno y más nutrientes, aumenta el gasto cardíaco. ¿Qué factor necesito para que ese gasto cardíaco no tenga impedimento y pueda llegar adecuadamente? Lo explicas, está muy bien, está bien, pero ¿qué necesito para que ese gasto cardíaco logre llevar este cambio paralelo entre consumo, entre metabolismo y gasto cardíaco y consumo? ¿De qué depende el flujo? Actividad, que no haya resistencia. Que aumente la contractilidad. No haya resistencia, entonces ¿cómo tiene que haber en la resistencia? Presión. ¿Qué tiene que pasar con la resistencia? Tiene que disminuir y por eso entonces nos regresamos a la teoría metabólica, la teoría dependiente de oxígeno, la teoría miógena, todo lo que tiene que ver que al momento que el oxígeno empieza a comer más, disminuye la cantidad y entonces hace hipoxia.
¿Qué le hacen hipoxia a la cinta arteriola y la cinta precapilar? Y entonces el gasto cardíaco es inversamente proporcional a las resistencias periféricas. ¿Cómo se puede eso? Excelente, pero Aní, mira, ¿cómo va el gasto cardíaco de Balcázar? En estos momentos, ¿cómo va el gasto cardíaco de Balcázar? ¿Alto? ¿Por qué? ¿Está enamorado? No, pero camina bien despacio. Bajo, ¿verdad? Bien. Bueno, retomando lo que acaba de decir el doctor, es cierto, es verdad que el gasto cardíaco va a ser inversamente proporcional a la resistencia periférica. Esto el Gaeton menciona que ocurre cuando la presión no sufre cambios, o sea, que la presión, bueno, lo representa con la ley de Ohm. Para entenderlo, pues ya también ya es algo que ya vimos. Entonces, el flujo es igual a la diferencia de presiones sobre la resistencia. Adaptándolo al concepto de lo que estamos hablando, el flujo va a representar el gasto cardíaco, la diferencia de presiones a la presión arterial, la resistencia a la resistencia periférica total. Ahora, el Gaeton menciona esto de que la presión arterial no tiene que mantenerse sin cambios para que podamos ver el efecto directo del gasto cardíaco sobre la resistencia y la resistencia sobre el gasto cardíaco y ver cómo son inversamente proporcionales esos dos. Y para ello hay una tabla que lo explica un poco. Entonces tenemos que la resistencia periférica total en el eje de las X y en el eje de las Y es la presión arterial, y tenemos una curva roja. Esta curva roja va a representar el gasto cardíaco. Entonces vemos que conforme a menor resistencia, mayor gasto cardíaco, y tenemos diferentes escenarios en donde unos nos van a provocar una menor resistencia y por ende un mayor gasto cardíaco, y otros nos van a provocar una mayor resistencia y por ende un menor gasto cardíaco. Entre ellos está el beriberi, que no voy a abordar tanto en esto porque hay otra imagen más adelante que también explica un poco esto, y le voy a robar las palabras a mi compañera. Entonces, el beriberi... ¿Cómo le dicen ustedes eso? ¿Spoiler? ¿Cómo es? Bueno, el beriberi... ¿Pero cuál es el valor normal de las resistencias musculares periféricas, doctora? La famosa palabrita que no lo mencionamos, que se llama, y no abonea en ese momento porque pudimos seguir avanzando y esperaba llegar hasta acá, pero ¿cuál es el valor normal de la resistencia periférica? O el valor del PRU, unidad por resistencias periféricas. Ana Patricia, Anet, ¿quién es? Anet, yo soy Anet. ¿Usted es Anet? Patricia. Anet Patricia. ¿Es usted? Sí, y ella es Ana. Bueno, bueno. ¿Cuál es el valor normal de las resistencias vasculares periféricas? ¿Quién dice yo? Claudia Tavares Aguilar. ¿No? A ver quién me falta. Marina Hernández Armando. Sí. Doctor. Armando, ¿quién es? Sí, yo, sí. ¿Cuánto es, Armando? Entre 800 a 600, a 1200. ¿Qué? Dinas. Sí. De 800 a 1200 dinas es la resistencia vascular periférica total. Aquí está la fórmula, sí. Podemos incluirla de otra manera. En su Gaeton, en la parte de resistencia, habla de unidades PRU, unidades de resistencias periféricas, y tiene que ser igual a 1. Cuando la unidad PRU aumenta, 1, 2, 3, 4, la resistencia aumenta y por lo tanto el diámetro del vaso disminuye. Cuando yo tengo resistencias periféricas bajas, por allá de 1, menos 9, menos 10, la resistencia periférica disminuye. ¿Sí? Entonces, si usted se ubica ahí y si las resistencias vasculares periféricas van de 800 a 1200 dinas, en el beriberi, ¿cuánto crees que esté en la resistencia vascular periférica? ¿Regreso? Sí, porque ¿Cuánto vale la resistencia vascular periférica? 800 a 1200 dinas. O, si lo quieres ver en unidades PRU, es 1. Si dice que el gasto cardíaco aumenta cuando la resistencia vascular periférica disminuye, ¿cómo esperaría encontrar en valores menores a 1. menores a 1 o
menores a 800 mililitros. O sea, hasta este momento yo puedo explicar un patrón hemodinámico de muchas enfermedades. ¿Llevan infecto? ¿Llevan microbiología? ¿Sí llevan microbiología la materia? ¿Que vieron bacterias, llevan positivas, negativas, focos, bacilos, bastones, etcétera, etcétera? Ya no me acuerdo. ¿Cuánto será? 18 años. Tengo ahí mis apuntes todavía. Tengo mis apuntes. ¿En serio? Un día se los voy a traer. Las gram negativas producen toxinas más potentes por ciertas características de la bacteria y de su pared, y se llaman endotoxinas, ¿no? Y esas lesionan más el endotelio, y el endotelio, en el afán de poderse defender, libera óxido nítrico. Eso es lo que pasa normalmente. Si yo quiero más tejido, más oxígeno porque estoy enfermo, me dilato un poquito, se libera óxido nítrico. Al liberar óxido nítrico y disminuir la resistencia, aumenta el gasto cardíaco. Y como bien lo comentaron ustedes, si aumenta el flujo sanguíneo, baja el óxido nítrico y otra vez hierro, y estamos equilibrados, se llama homeostasis. El problema es que las infecciones, y generalmente las de vías urinarias, y generalmente la E. coli y todas las gram negativas, producen más, quién sabe por qué, pero son más predisponentes a que sea más exagerada la respuesta del huésped. Entonces, si es una respuesta exagerada y más óxido nítrico, ¿qué le pasa a mis resistencias vasculares periféricas? Se caen. Salud. Entonces yo les digo, en una persona con sepsis, que es una respuesta descontrolada, exagerada del cuerpo a un microorganismo, las resistencias vasculares disminuyen y hacen hipotensión y hacen vasodilatación importante. ¿Cómo está mi patrón hemodinámico? ¿Cómo está el gasto cardíaco? ¿Cómo está el índice cardíaco? ¿Y cómo están las resistencias vasculares periféricas? Con números. ¿Con números? Sí, la doctora le dio información muy valiosa. ¿O no, doctora? ¿Cómo está mi gasto cardíaco? ¿Cómo está? Y no más, ¿cómo está mi resistencia vascular periférica total? ¿Cómo está mi índice cardíaco? ¿Y cómo está mi presión venosa? Sale, empieza a decir, gasto cardíaco, ¿cómo está? ¿Cómo espero que esté? Con números. Allá anda con flechitas. 8 litros, puede ser, por arriba de 5 litros, muy bien. ¿Índice cardíaco, Ani? Armando. De gasto cardíaco no. El gasto cardíaco. No, el gasto, no me des un número exacto. O sea, lo que quiero llegar es, si mi gasto cardíaco normal son 5 litros, cuando yo pierdo resistencias vasculares periféricas importantes, el gasto cardíaco va a aumentar. Entonces por arriba, dime 5.1, te la creo. 6, 7, 8, lo que quieras. ¿Cómo está el índice cardíaco, hermano? El índice cardíaco aumentaría. ¿Cuánto? Por arriba de 3 aumenta, porque perdí resistencia, aumenta el gasto, si aumenta el gasto aumenta el índice cardíaco. ¿Quién tiene levantando la mano? ¿Ya la bajaste? Sí. ¿Cómo es para encontrar la presión venosa central? O sea, la presión de la aurícula derecha. Se me olvida. Y el es muy importante y él tiene que ver con el francostado. Está aumentada, doctora, porque estoy aumentando más sangre, por lo tanto, y aparte no tengo una resistencia adecuada, se empieza a estancar, porque para que se mueva ese flujo necesito presión. Puedo tener un vaso gruesote y puedo tener una capacitancia importante, pero si no hay presión, ojalá. Entonces, índice cardíaco aumentado, gasto cardíaco aumentado, presión aumentada, y entonces tengo un corazón muy eficaz, normoeficaz, con una eficacia baja. Hipereficaz. Entonces, cuando yo toco a una persona con sepsis o choque séptico, ¿cómo espero encontrar la temperatura de esta persona? Aumentada. ¿Por qué? Vasodilatación, ¿qué más? Porque aumenta el flujo. ¿La velocidad cómo es? ¿Cómo es la velocidad de ese flujo? Es
mayor, por lo tanto produce más energía cinética y produce más calor. Entonces tú vas y agarras un paciente con choque séptico y lo tocas, está calientito, lo está normal, ¿sí? ¿Se dan cuenta cómo de términos que ya vimos hace mucho nos empiezan a integrar? Y la importancia de comprender esos términos. La temperatura es tibia o es normal. Pero, ¿qué pasa con las características del flujo sanguíneo? Emiliano. Emilio. Pues la resistencia disminuiría justamente por la vasodilatación. Sí, pero el flujo sanguíneo, la característica del flujo sanguíneo, ¿cómo es? Turbulento. Turbulento, porque a mayor flujo sanguíneo hay turbulencia. ¿Sí, Emiliano? Sí. Emilio. Por la vasodilatación sí se vuelve turbulento. Se lo vuelve turbulento, ¿y eso es bueno o es malo, Emilio? Es malo porque debe de, o sea, va a golpear con las paredes y no va a haber un buen avance del flujo. ¿Qué le va a pasar al endotelio? Se lastima. Se va a lastimar y luego Va a reclutar plaquetas. se va a liberar óxido nítrico, Va a reclutar va a reclutar plaquetas porque se expone el factor tisular. En FISI 1 vieron cascada de coagulación, viejita pues, pero ahí está. Yo también sigo aplicando la misma, o sea, salieron los nuevos términos de las 3 fases de la cascada de la coagulación, pero a mí no me acomoda en la clínica. Me quedé con lo viejito para utilizar anticoagulantes, digo, este actúa en este factor, este actúa en este factor. Pero ese cada quien, entonces aumentas factor tisular, reclutas plaquetas. ¿Y qué pasa? Puede ocurrir Trombos. Puedes formar trombos, pero como tengo un flujo rápido, los destruye, entonces se genera el fragmento de un trombo, se llama émbolo. Una persona con choque séptico o con sepsis entra en un estado procoagulante. Esos pedacitos pueden viajar y tapan al riñón y entonces hacen falla renal, pueden hacer fallas de alteración neurológica, alteración pulmonar, y entonces es un coco tratar la sepsis. Y es 62% de las infecciones y de las personas con infecciones mueren por esta causa. El 60% de los estados de choque son sépticos. O sea, son distributivos y de estos. En la sepsis se llaman los aplausos. Interesante, ¿no? Bueno, siguiendo con la gráfica, el beriberi va a causar, bueno, es una... Como les comentaba, el beriberi. ¿Se comprende la gráfica? Bueno, sí, Eso. bueno, ya vamos a resultar, acá va a haber una vasodilatación y acá una vasoconstricción. Ahora, a lo largo del capítulo, el Gaitán menciona que el corazón va a ser el factor limitante del gasto cardíaco. ¿Esto qué quiere decir? Que el tejido, por más que el tejido demande y exija flujo sanguíneo, el corazón va a ser el que realmente diga cuánto de este flujo se puede realmente bombear. Entonces el corazón es ese factor que va a poner un límite al flujo sanguíneo que exigen los tejidos. Entonces tenemos en la gráfica a la presión de la aurícula derecha, que sabemos que esta presión va a aumentar. Si aumenta esta presión, va a aumentar el llenado ventricular, y si aumenta el llenado ventricular va a hacer que se estiren las fibras, y bueno, el Lady Frank Starling al estirarse va a hacer que haya una mayor contracción. Todo lo que llega tiene que salir. Frank Starling y colaboradores. Exacto. Entonces tenemos eso en el eje de las X, y en el eje de las Y tenemos el gasto cardíaco. Tenemos una curva verde. Esta curva va a representar al gasto cardíaco normal y su meseta a los 13 litros. A los 13 litros, estos 13 litros van a ser 2.5 veces más el gasto cardíaco normal, que es lo de 5 litros, es decir, que el corazón va a poder bombear un retorno venoso 2.5 veces más del retorno venoso normal. Ahora, vamos a tener dos escenarios, que es cuando tenemos un corazón hipereficaz y un corazón hipoeficaz, que ya lo comentamos un poco anteriormente. Va a haber factores que condicionen a tener un corazón hipereficaz y otros factores que condicionen a tener un corazón hipoeficaz. ¿Cuáles van a ser estos? En cuanto al corazón hipereficaz, en cuanto al corazón hipereficaz, va a haber dos factores importantes. Estos van a ser la estimulación, una estimulación nerviosa y una hipertrofia del músculo cardíaco. La estimulación nerviosa va a estar
compuesta por tanto una estimulación simpática pero una inhibición parasimpática. Esto nos va a dar que la frecuencia cardíaca aumente y que la fuerza de contracción también aumente. Si aumentan estos dos, por ende va a aumentar el gasto cardíaco, por todo lo que ya hemos comentado. Entonces, es por ello que la curva azul aumenta hasta arriba, es decir, con la misma presión de la aurícula, el corazón va a poder bombear muchísimo más gasto cardíaco. El otro factor que mencionábamos, el de la hipertrofia, esto ocurre en los maratonistas, ya que hay un aumento en la masa, también hay un aumento en la contracción, y esto se da gracias a que el corazón se somete a cierto trabajo, a cierto trabajo a largo plazo, que va a condicionar que se vuelva muchísimo más grande y muchísimo más fuerte. Sin embargo, este trabajo al que se somete no tiene que ser excesivo, no tiene que ser una carga excesiva para no dañar al corazón. Bueno, y ahora los factores estos dos factores de la estimulación nerviosa y la hipertrofia van a hacer que el corazón, esto menciona que el corazón de los maratonistas es capaz de bombear de 30 a 40 litros sobre minuto, entonces es muchísimo lo que pueden bombear. Y por otra parte tenemos a los factores que condicionan un corazón hipoeficaz. Estos van a ser diferentes, llevan desde una hipertensión grave, ya que al subir la presión sube también la resistencia. Si la presión y la resistencia suben y el corazón se mantiene en este escenario todo el tiempo, van a hacer que se fatigue y su función disminuya. Otra de las que mencionaba el Leighton era una fístula arteriovenosa, ya que al haber un paso muy grande de flujo entre una arteria y una vena, va a provocar que a mayor flujo, pues mayor gasto cardíaco también, y va a estar, se va a vasodilatar y va a aumentar. ¿Y la presión de la aurícula derecha cuánto es? ¿En sístole o en diástole? ¿Cuál es la presión de la aurícula derecha? ¿Cuál es la presión de la aurícula izquierda? Porque usted pone la aurícula derecha, si la presión de la aurícula derecha se negativiza, el gasto cardíaco aumenta. ¿Por qué aumenta el gasto cardíaco? ¿Por qué aumenta? ¿Por qué cuando la presión de la aurícula derecha es negativa aumenta el gasto cardíaco? Porque es una presión negativa. Porque es una presión negativa. ¿Y de qué está determinado el flujo sanguíneo? De la diferencia de presiones. Si acá estoy saliendo con 120 máximo y en la derecha 0, pues y cuando es en sístole, ¿cuál es la presión de la aurícula derecha? 5, de 4 a 6. Tiene que aumentar, porque yo cierro las válvulas y el flujo sanguíneo sigue llegando y empieza a acumularse sangre en las aurículas y aumenta la presión. ¿Y la de la izquierda, doctora? De 6 a 8. Colegas estos. ¿Podemos terminar la clase ahora y continuamos mañana? Sí, claro. Es que tengo que ir por la niña y la niña a la escuela. No me la perdonas, se llevo el tiempo. ¿Sí? Esa rodilla, las niñas no. Muchas gracias, nos vemos mañana. Gracias, doctor.